Bueno, entonces ahora estamos en conjunto del B-Coloquio del doctorado en consorcio junto con el Día de Tao 2021. Y nos es muy grato presentar a Alberto Mercado, quien nos va a hablar de ondas, armonías y ecuaciones. Vale. ¿Ahí me escuchan? Sí, como siempre empezamos estas charlas con la clásica pregunta, ¿me escuchan? ¿Verdad? Así que gracias, sobre todo, gracias a los organizadores por esta actividad y gracias a los que nos están escuchando. A pesar de ya en estos tiempos, a estas alturas, tenemos tantas charlas, seminarios online que ya se hace cada vez más pesado, ¿verdad? Esto estar en todas partes, pero así que muchas gracias por asistir. Bien, comienzo. Yo voy a aprovechar el pretexto del Día de Tao para dar voy a hablar de manera bien sencilla de matemáticas de las ondas, en particular de las matemáticas de las ondas de las ondas mecánicas que aparecen en distintos fenómenos, en particular la música, o sea, la transmisión del sonido y algunos sonidos que los conocemos como música. Pero voy a empezar por algo bien básico, que es una onda. Cuando uno habla de onda, yo creo que a su mente vendrán distintos fenómenos, por ejemplo, las ondas que se transmiten en la superficie del agua, las mismas olas, ¿verdad? Que son ondas, o sea, en algunos idiomas, de hecho, es la misma palabra. Las ondas sísmicas que transmiten los terremotos, distintos movimientos de la Tierra, o por ejemplo, en un contexto un poco más gracioso, la ola, se conoce como la ola, de hecho en algunos países se conoce como la ola mexicana, esa ola que se transmite en el estadio, ¿no? Cuando se ven presencia en distintos deportes, al menos cuando lo hacíamos en los tiempos antes de la pandemia. Durante toda la charla voy a estar usando, estoy compartiendo una parte de la pantalla, entonces que si en algún momento se ve algo raro, no duden en interrumpirme y avisarme. Algo raro significa que se interfiera lo que parezca ser una segunda ventana. Si no, porque voy a cambiar en algún momento. Gracias. Entonces estábamos diciendo, recordando la ola que se transmite en el estadio, que uno ve en el estadio, que uno es protagonista a veces en el estadio. Ese es un bonito ejemplo un ejemplo muy vistoso de lo que es una onda. Una onda es algo que transmite el movimiento sin necesariamente transmitir la materia, porque las partículas, cuando uno mismo hace esa ola del estadio, simplemente se para y se siente en un momento preciso, no se está desplazando, ¿cierto? Más allá de moverse, pararse y ponerse de pie y volverse a sentar. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver con más precisión ahora que veamos qué significa una onda. Todos, estoy seguro que la mayoría de ustedes o casi todos les será familiar estos conceptos. Voy a hablar de alguno de ellos. Simplemente pensemos que el periodo, en un movimiento ondulatorio, el periodo es el periodo de tiempo en el que una onda se transmite, que si estamos pensando, para simplificar, que la velocidad es 1, el periodo entonces es largo entre que empieza y termina una onda, de todo su periodo. Y la frecuencia es el recíproco de ese número. Es decir, entre más pequeño es el periodo, la frecuencia será más alta. ¿De acuerdo? Y la forma después vamos a explicar por qué nos interesa esa forma específica, pero será común a todos ustedes, estoy seguro. Muy bien, pero de lo que voy a hablar es de un tipo de ondas mecánicas que transmiten sonido, y voy a dar un par de curiosidades, lo que yo llamo interesantes curiosidades matemáticas, de en particular la música, que como ven esa frase de un conocido matemático, la música, según Leibniz, es el placer de que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta de que cuenta, ¿no? Si le dicen esto a alguna persona que se dedique a la música, va a objetar, bueno, al menos eso a mí me pasó, y te va a decir, no, pero si la mente sí se da cuenta que cuenta.
Y dice, bueno, quizás se da menos cuenta que cuando hacemos matemáticas, o cuando hacemos algo más precisamente, explícitamente matemático. Sea como sea, la música es algo bonito, que todos conocemos. En particular voy voy a hablar del concepto de vibración de una cuerda, que bueno, produce sonido. Entonces voy a hacer algunos experimentos para responder a la pregunta ¿qué tiene que ver la vibración de la cuerda? Una manera en que podemos llegar del transporte de movimiento por una onda a la vibración de una cuerda. Ignacio muy bien dice que depende de qué parte del cerebro uses, puede ser. Voy a cerrar todas mis demás ventanas para no tener aquí alguna distracción. Voy a partir por una onda que tiene cierto movimiento, pues dijimos que había desplazamiento, que se mueve a la derecha, ¿verdad? Ahora, no solo se puede mover a la derecha, sino también se puede mover a la izquierda. Si estamos en una dimensión, solo se puede mover en esas dos direcciones, ¿de acuerdo? Estamos en una dimensión, solo se puede mover en esas dos direcciones. Y lo que vamos a hacer para condensar el movimiento, o sea, para condensar la información que nos da el movimiento podemos pensar en, dado que tenemos dos direcciones de movimiento, para cualquier punto A, que lo puedo poner donde quiera, nos fijamos en el punto B, que se mueve respecto a una onda. Es como si ahí están ustedes sentándose y parándose para reproducir la ola en el estadio, y el punto C que se mueve en el otro, con respecto a la otra dirección. Entonces, ¿qué pasa si consideramos el segmento K que va de uno al otro y simplemente el punto medio? Eso es lo más natural, es promediar el movimiento, promediar los dos movimientos. ¿De acuerdo? Los que vienen en las dos direcciones, que como son las únicas dos direcciones, eso es todo el movimiento que puede darse en una dimensión. Y esto lo hago para cada punto A. Para cada punto A me fijo en ese punto medio. ¿Qué curva trazará ese punto medio? Pues bien, yo creo que alguno de ustedes ya lo habrá adivinado. La curva que traza el punto medio, los puntos medios, aquí, si se fijan, ahí casi me quedé en un punto especial, es esa curva azul, está formada por esa curva azul. ¿Qué forma tiene esa curva azul? Voy a borrar, o sea, voy a dejar de graficar los otros puntos. ¿Qué forma tiene esa curva azul? Bueno, es una curva azul, es una curva que tiene ciertas características. Por ejemplo, tiene algunos puntos específicos, no vibra en absoluto, ¿verdad? No se mueven en absoluto, como ese punto E. ¿Qué tiene de especial ese punto E? Bueno, así con la curva que yo empecé, que se movía hacia la derecha y se movía hacia la izquierda, ese punto E y otros que aparecen ahí, la información que viene de la derecha se cancela exactamente con la que viene de la izquierda, ¿de acuerdo? Por cierto que, bueno, hay muchos puntos que tienen esa peculiaridad. Aquí yo empecé con una frecuencia dada, modificándola, obtengo distintos puntos, pero por cierto que ahí hay un punto, este es el punto que nos convoca el día de hoy, ¿verdad? 6, algo, que siempre va a tener esta peculiaridad. Bueno, esos puntos vamos a llamarlos nodos, y si yo me fijo en el intervalo que va de un nodo al otro, obtengo un modelo de una cuerda vibrante que tiene los extremos fijos, ¿de acuerdo? Y eso es, bueno, eso es lo que me interesa. Ahora, pude haber empezado simplemente graficando la curva y diciéndoles vibra así. Lo interesante para mí es que se obtuvo como por medio de dos ondas que venían en dirección contraria. Al final, si tengo tiempo, regresaré a esto, pues esta es una manera de resolver la ecuación de ondas. Ok. Ahora, bueno, esto lo hice, por cierto, con GeoGebra, graficando estas sencillas funciones directamente, y lo que obtuve, bueno, fue un resumen en un esquema, las ondas estacionarias. Mediante estas ondas estacionarias podemos resumir la información que responda a la siguiente pregunta: ¿de qué manera
vibra una cuerda. ¿De qué manera vibra una cuerda? Que tiene los extremos sostenidos, que tiene los extremos fijos. La respuesta en breve, después de ver este dibujo, es depende cuántos nodos tenga, cuántos nodos son los puntos que ahora están como puntos rojos, y eso es todo. Entonces, la manera en que oscilaría, por ejemplo, es la más sencilla, que tendría el periodo más largo, es en el que tenga ningún nodo entre los dos extremos, que los mismos extremos sean los únicos nodos, o que tenga uno, o que tenga dos, y así sucesivamente. Al decir así sucesivamente, al pasar de un paso a otro, es fácil darse cuenta que el periodo es cada vez más pequeño y por lo tanto la frecuencia es cada vez más grande. De hecho, les sugiero, bueno, es simplemente aquí estoy escribiendo los números que quedan del periodo y la frecuencia, pero les pido atención en que piensen no simplemente en el número de crestas y valles que da la ola, o en el número de frecuencias y sobre todo cómo cambia de renglón a otro. Fíjense, aquí simplemente hay que darse cuenta que estamos empezando la frecuencia, la primera frecuencia que puede generar una cuerda de largo L es aquella que tiene por periodo 2L. ¿Por qué 2L? Porque si tengo un solo nodo, falta el otro nodo por el que regrese, primero sube y luego baja, ¿de acuerdo? Para fijar ideas, si todos ustedes están estamos familiarizados con el número que nos convoca hoy, que pi y tau, bueno, si L fuera pi, esta primera frecuencia es como la corrección, ¿no? Y nos da todo el periodo completo que llega hasta 2pi o tau. Bueno, sea como sea, lo importante es, L sea cualquier número, lo importante es que esta sucesión tan ordenada, es la sucesión de maneras en que vibra una cuerda. Sus frecuencias son esas. Si empezamos por 1 por 2L, siempre vamos a empezar por 1 partido por 2L. La que sigue es 2 veces esa frecuencia. Aquí está escrito 2F1. La que sigue es el triple, luego cuádruple, y así sucesivamente. La enésima frecuencia es n veces esa primera frecuencia fundamental. ¿De acuerdo? Y eso es extremadamente ordenado, eso es muy bonito, y eso es lo que se usa para hacer música de la siguiente manera. Un fenómeno que se dieron cuenta desde los griegos clásicos de hace mucho tiempo es que si consideramos ahora la cuerda que tiene la mitad de la longitud, es decir, L medios, ¿de acuerdo? Bueno, y hago lo mismo, voy a obtener el mismo sistema su sistema de frecuencias, que va a partir por 1 partido por L, porque ahí al dividir por 2 se cancelaron los 2, luego 2F, el doble, el triple de la frecuencia de la curva que está aquí escrita con blanco, y así sucesivamente. Lo importante es que las frecuencias de la cuerda de la mitad de la longitud son el doble de todas las frecuencias de la cuerda original, ¿de acuerdo? ¿Sí? Las frecuencias de la cuerda de la mitad de la longitud son los dobles de las frecuencias amarillas, de manera que pensemos que cada frecuencia es una nota, es un sonido, es una manera de vibrar, sonido mecánico que produce una vibración en el aire que llega a nuestros oídos, lo entendemos, lo apreciamos de cierta forma. Esos sonidos, esas frecuencias de la cuerda blanca, le voy a llamar la cuerda de la mitad, son algunas de las frecuencias fundamentales de la cuerda original. ¿Por qué digo son algunas? Pues de hecho son la mitad de sus frecuencias, por así decirlo, ¿no? Porque si empiezo, vamos, su frecuencia, la primera frecuencia de la cuerda blanca es la segunda de la cuerda, aquí está, de la cuerda amarilla, luego esta es la cuarta, luego la tercera es la sexta, y así son las frecuencias pares, ¿verdad? Y eso, en términos musicales, por favor, me pueden interrumpir o mandar un mensaje en el chat si tienen alguna duda o cualquier cosa, por favor. Esto se dieron cuenta de hace mucho que en términos de música, cuando se escuchan 2 cuerdas que tienen esta proporción, suenan bonito. Suenan bonito porque no suenan casi como
no suenan el mismo sonido, ¿de acuerdo? Eso se dio cuenta desde hace mucho, los griegos clásicos, en particular un personaje cuyo nombre será conocido a todos ustedes, Pitágoras, ¿verdad? Que aquí está representado, bueno, en una pintura conocida, Rafael, y un aparato que se supone él usaba, que era el monocordio. Él usaba para experimentar con cuerdas de distintas proporciones. Ahí están los números que él le parecía más interesante explorar. Ahí verán el número 12, 6, que es su mitad, 2/3 de 12, etc. Voy a ver un par de casos que él hacía. Por cierto que hace poco me comentaron que quizá Pitágoras no existió. ¿Ustedes creen? Y en efecto, eso puede ser así, de acuerdo hasta donde entiendo. No hay referencias tan claras a la persona directamente de Pitágoras, porque se empezó a escribir su historia varios años, varios siglos después de su periodo de tiempo. Se escribió la historia de los pitagóricos, que fue un grupo que al parecer sin duda existió y que dejó bastantes escritos, pero que no en su momento, sino después de los pitagóricos. Así que al parecer los primeros escritos sobre Pitágoras hablaban de un superhombre que era un gran sabio y dominaba la aritmética, la geometría, la música, en fin, así que probablemente haya bastante exageración ahí y al parecer no hay certeza histórica, pero bueno, en la costumbre, así como Pi, y además Pi, su nombre empieza con Pi, ¿no? Que será coincidencia, y el segundo es Ta, o sea, quizá casi que es Pitágoras, ¿no? O sea, bueno, con respeto para Pitágoras, haya o no existido, pero el día de hoy no me permitió escribirlo simplemente, me permití escribirlo como Pitágoras. En fin, el punto es que desde la Grecia clásica hay lo que luego se conoció como el sistema pitagórico, bueno, mucho más complejo que esto. Yo estoy dando algunas ideas matemáticas, espero que nos quedemos con algunas ideas que yo he entendido. Es que si hacemos esto de las cuerdas, una cuerda, la hacemos vibrar junto a una cuerda de la mitad de su tamaño, suenan muy bonitos juntos. Tan bonitos que, bueno, las personas que están más acostumbradas o tocan música, entre ustedes seguro hay varios de ustedes tocan con mayor o menor destreza algún instrumento musical, o varios, me corregirán o no, pero yo entiendo que cuando se escuchan dos sonidos con el doble de frecuencia, prácticamente uno considera que es el mismo sonido, entre comillas, pero a distinta altura. O sea, poniéndome un poco, de hecho ahora voy a referirme a algunas notas musicales brevemente. Es como si uno escucha un do en el do central, un do 4, y luego escucha un do 5, que significa que estamos escuchando dos frecuencias con el doble, una frecuencia del doble de la otra. O la mitad, porque si hacemos lo mismo y dividimos por la mitad la frecuencia, vamos a obtener algo más bajos, es decir, más grave o más agudos, pero son sonidos que compaginan muy bonito y que, repito, prácticamente nos hacen pensar que es el mismo sonido. Matemáticamente yo lo veo eso porque, o sea, se ve porque comparten un montón de sus frecuencias, todas las frecuencias de uno, con lo que dije, con la cuerda azul y la cuerda amarilla de hace rato. Lo comparten la otra, entonces nuestro cerebro lo representa casi como si fuera el mismo, con cierta diferencia de altura, por supuesto. Al parecer, Pitágoras o sus discípulos, las personas que trabajaban con él, dijeron, ok, pero para dar más riqueza sonora tenemos que estudiar otras proporciones, no solo el doble o la mitad. Entonces, para mí, yo entiendo lo que voy a explicar a continuación como decir, la siguiente proporción, o sea, la siguiente frecuencia es multiplicar por 3. Si multiplico por 3, voy a considerar esa otra frecuencia. Si divido por 2, no hago nada, por lo que expliqué antes. Así que voy a multiplicar por 3 medios. La explicación completa es más compleja, pero lo cierto es que Pitágoras estudió la proporción 3 medios entre las cuerdas, ¿ya? Entonces, lo podemos pensar matemáticamente como que tomamos una frecuencia, multiplicamos por 3 medios,
volvemos a multiplicar por 3 medios y así sucesivamente. Cada vez vamos a tener una frecuencia que nos da una cierta consonancia, es como, esto en música es la quinta, nos da una cierta consonancia, pero no tan parecida, no es el mismo sonido, ¿no? Un poquito más de riqueza que multiplicar por 2. Y está perfecto. La pregunta es cuándo nos detenemos, o sea, cuándo llegamos a decir, bueno, ya este es nuestro sistema completo, está ordenado de música. Bueno, una respuesta es, nos detenemos cuando llegamos al mismo sonido. ¿Cómo el mismo sonido? Si vamos a tener cada vez otra frecuencia distinta después de haber multiplicado. Bueno, el mismo sonido ya dijimos que era algún múltiplo de 2 o de una potencia de 2, por lo tanto. Entonces, cuando 3 medios a la n sea alguna potencia, cuando la potencia de 3 medios sea alguna potencia de 2. Bueno, creo que todos ustedes podrán responder cuándo llegaríamos a esto. Nunca, ¿verdad? ¿Por qué nunca? Pues bueno, porque 3 y 2 son primos relativos. Y hasta ahí muy bien, pero sucede una de esas magias del universo, que una coincidencia, si podemos llamarlo así, es que casi sí se cierra esto, casi sí resulta que 3 medios a la 12ª potencia es casi 2 a la 7. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando hacemos esto, bueno, eso ya lo comprenden ustedes, cuando hacemos esto 12 veces, casi se cierra el ciclo, o al menos, o se cierran 7 ciclos, pero no importa, porque cada número que hayan llegado después está en algún bloque entre una potencia de 2 y la que sigue, así que corresponde a un sonido dentro de esa escala, ¿de acuerdo? Entonces lo traemos al original, es como como calcular el residuo en algún sentido. Muy bien, bueno, de hecho resulta que 3 medios a la 12 es igual, o sea, bueno, lo que está ahí partido por 2 a la 7 es 1,013, que bueno, que es muy cercano a 1, de manera que son muy parecidos, ¿de acuerdo? Eso se entiende, o yo lo entiendo, yo lo he leído como que 12 quintas, que es el proceso de multiplicar por 2 tercios, son casi 7 octavas. Una octava, que está por ahí escrito, quizá no lo dije, una octava es el hecho de duplicar la frecuencia, que cuando alguien dice está un sonido está una octava más alto, es porque es un do, pero en una escala más alta. Ok, bueno, y con esto se completa un ciclo y se completa lo que se conoce, bueno, hasta casi se completa. Casi se completa un círculo perfecto. Si llegara a ser una potencia de 2, se cerró y ya tenemos un sistema de 12 sonidos de octava a octava. Por este casi, pues no se cierra, ¿verdad? El intervalo que sobra, o algo semejante a ese intervalo, se conoce como la coma pitagórica, e históricamente hubo varias maneras de resolverlo. Hasta donde entiendo, Pitágoras lo que hizo fue pasarle ese pedacito que sobra a una de los 12 elementos que están ahí, y ese elemento quedó más grande, y entiendo que eso se llama la coma del lobo, porque al parecer, porque ese sonido desentonaba más feo que los otros y sonaba como un aullido de lobo, al parecer. Bueno, esto está representado por el primer dibujo es simple, estos son esquemas simplemente, círculo de quinta, si se fijan, esto es una estrella de 12 puntas, aquí está un espacio, si ven mi cursor, pero bueno, si no, a la derecha se ve claramente un espacio entre que no se cierra una de las puntas, y el dibujo de la derecha, el segundo esquema, está donde ya se cierra, que representa la solución occidental moderna de la música, en la que se distribuye y se crean los 12 pasos igualmente distribuidos entre octava y octava. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se conoce como un sistema bien temperado, en particular la escala cromática. Por ejemplo, el que se usa en el piano. Y para fijar un poquito ideas, si no están muy aburridos, vamos a hacer un experimento in situ con el piano. Para eso, bueno, fíjense,
el cálculo que hicimos, que fue una coincidencia numérica, 2/3 a la 12, era casi como 2 a la 7, trae a colación el hecho de que en el piano, que tiene su estructura de teclas entre blancas y negras, está formada por segmentos de 12 teclas que se repite. ¿Qué es eso de segmento de 12 teclas? Bueno, si cuentan, esto se repite en la estructura, ¿no? Dos teclas negras con algunas blancas, tres negras con algunas blancas, y luego se vuelve a repetir. Ese conjunto es de 12 teclas. Estoy seguro que entre ustedes hay personas que conocen de esto mejor que yo, del piano. Yo soy estudiante bastante básico, pero les propongo hacer algún experimento con lo siguiente. Sucede que en el piano, bueno, se toman unas notas de referencia, por ejemplo, el do central, o do 4 según alguna nomenclatura, y lo que les decía, una octava más arriba está otro do, que es el doble de la frecuencia. Y así con cada nota, re, mi, fa, sol, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer una nota sobre la física de las frecuencias, porque bueno, el sistema original matemático que les expresé con cuánto tenía una cuerda y de ahí se desprendía todo, es cierto, pero en algún momento les dije que, claro, la primera frecuencia era L medios, porque la velocidad es 1, ¿sí recuerdan? En la realidad, pues la velocidad no es 1, la velocidad depende de conceptos físicos, y esto ya un poquito más, simplemente para ser un poquito más preciso, dependen de la tensión y la densidad. Esto creo que es bastante intuitivo. Entre más tensa y menos densa sea una cuerda de piano, por ejemplo, cualquier de música, vibra más rápido, ¿de acuerdo? Bueno, y esos, en la realidad, esos son los parámetros con los que juegan, qué sé yo, los fabricantes de pianos, por ejemplo, que no toman una cuerda y luego el doble de tamaño, sino alteran, obviamente, tienen distinta tensión y distinta densidad para que la frecuencia fundamental de la cuerda sea lo que ustedes quieran. En todo caso, esta es la fórmula. F1 es el 1 partido por 2L que nos había salido, por esta raíz de T partido por mu, que solo se los pongo como dato. Obviamente no voy a andar más en esta física, pero sí es importante que sepamos que esta es la fórmula. Sobre todo porque, bueno, porque nos convencemos que alterando ese T y ese mu podemos llegar al número que queramos, digamos, bueno, y en particular, se llega a un número de referencia que es bien conocido entre la gente que sabe de música, que es 440 Hertz. Hertz es una unidad, ciclos por segundo, una frecuencia, digamos. Yo creo que a varios de ustedes les será conocido este número. Simplemente les digo que históricamente, desde hace varios años, no muchos, hace décadas, se estableció en algún organismo internacional de músicos o algo así, que 440 Hz es la frecuencia que corresponde a un La, es la frecuencia con la que van a, qué sé yo, afinar distintos instrumentos. Y en particular es la frecuencia que está en el piano, es el La4, y luego por lo que les expliqué, que espero que haya sido algo comprensible, 12 teclas más adelante hay otro La, que es, oh sorpresa, 880 Hz. ¿Por qué? Pues porque es el doble de frecuencia, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a otra cosa, para mí lo interesante de haber contado esto es cómo ese sistema pitagórico de elevar a una potencia 2/3 nos llevó a que aquí quedaran 12 teclas como estructura básica del piano, y que por cierto que haya 5 negras y 7 blancas no es coincidencia, pero bueno, ya no voy a ahondar en eso. Quiero terminar esto con el siguiente experimento. Lo planteo como una pregunta. Si tomo la tecla que está justamente a la mitad, o sea, la sexta tecla, que está a la mitad entre un La de 440 y que es el La4, y el La5 de 880, ¿qué frecuencia debería tener la que está justo a la mitad?
para eso podemos hacerlo como un experimento. Yo no estaba preparado, pero no sé cómo quitar mi video. Ahí está. Ustedes ven todo lo que está en la... Ahí está. Ahí están viendo mi video. Bueno, aquí tengo un pequeño piano, coincidentemente, ¿verdad? Aprovechando que mi esposa da clases de piano. Si me fijo en el, por ejemplo, en el La central, que debiera ser este, y tomo cualquier, por favor, aquí háganme cualquier pregunta. Eso que están viendo en pantalla es un afinador online en internet, y si se fijan, bueno, es simplemente, yo como soy aprendiz novato de piano, me maravillo de comprobar que esto es cierto. Me callo para que no se confunda el afinador. Aquí sueno el A. 440 Hz, ¿vieron? Varía un poquito por la mala afinación, ¿verdad? O por la mala exactitud del piano. Y ok, y si toco esta, que es el siguiente La, ustedes casi alcanzan a ver. Es el, ¿se fijaron? Es el 880, como digo, me maravillo por esto. Y estaba la pregunta de cuánto creen que sea si toco la tecla que está justo a la mitad entre 440 y 880. 440 y 880, lo normal, si a mí me hubieran preguntado esto hace algunos días, yo habría respondido, bueno, la mitad entre 440 y 880, 660. ¿Y cuánto debe salir, Ignacio? Ignacio está respondiendo. Estoy tocando la tecla que está a la mitad, que debe ser un re sostenido, si no me equivoco. Salió un 622, no un 660. ¿Por qué salió un 622? ¿Alguien podrá responder? En efecto, como dice Ignacio, más que en el afinador, las personas que saben música confían en su sonido, en su oído, en la apreciación que tienen de su oído musical, por supuesto. Aquí estoy usándolo simplemente para que nos diga lo que para mí son estas interesantes curiosidades matemáticas que coincide con lo que estamos diciendo. Salió 622. ¿Por qué salió 622? Porque 440... entre 440 y 880 no hay que calcular un promedio aritmético, hay que calcular un promedio geométrico. Si multiplico 440 por un número que dos veces me dé 2, es decir, por raíz de 2, llegaría a la mitad de 440 y 880. Ahí le puse 440 por, ¿qué le voy a poner aquí? 2 raíz, que lo estoy multiplicando y da la expresión que nos dio en 622. ¿De acuerdo? Que era si no me equivoco, el re. Entonces, bueno, eso era así. Esa es la cuarta aumentada, como nos dice Ignacio. Correcto. Que según Ignacio es súper disonante. Muy bien. Genial. Es lo que se usa para las sirenas de la ambulancia o de la policía, porque es muy disonante y se distingue desde muy lejos. Ah, perfecto, excelente. Esa es la... Ah, correcto. Ah, mira, muy bien. Que es distinto en todo caso según los países, ¿no? El tono lo que se usa. Pero bueno, entiendo el punto, muy interesante. O el tritono, contestan. Bueno, históricamente yo conté así como la explicación intuitiva matemática, pero a lo largo de la historia
esto es vasto, hay muchos estudios para hacer sistemas musicales. De hecho, hay revistas científicas que estudian simplemente sistemas musicales en los que hacer música como parte de la teoría musical. En fin, pero bueno, más allá de los que de Ignacio, todos los que están contestando que saben bastante, espero que en general se hayan quedado con esta idea de que de cómo progresan las frecuencias. Que por cierto es común esto de la progresión geométrica versus la aritmética, es común en muchos fenómenos, en nuestra percepción de muchos fenómenos físicos. Eso es interesante. O por ejemplo en la escala, ¿cómo se llama? De los terremotos, ¿no? De la escala Richter. Bueno, no es una coincidencia, pero en fin. Quiero regresar un poco ahora con la siguiente pregunta. Las ondas con las que expliqué las distintas formas que tiene una frecuencia, yo partí en el experimento que hice en GeoGebra directamente con unas ondas que ustedes saben qué tipo de funciones son funciones sinusoidales. De hecho, estrictamente, o sea, en el experimento en GeoGebra utilicé seno de 12x o 3x, no me acuerdo. ¿Por qué no usar otras ondas periódicas? ¿Por qué no usar, por ejemplo, por solo poner un ejemplo, una onda periódica que sea así, como la que acabo de escribir, la función Sierra, que se llama en algunos libros? Bueno, esto lo sabrán la mayoría de ustedes. No quiero todavía usar derivadas, porque la respuesta a esto es derivar 2 veces la función y que me quede la misma función multiplicada por algo. Ustedes lo saben, ahora voy a hablar de eso, pero me gusta dar esta explicación intuitiva, que es que cuando uno considera el movimiento armónico, no solo se considera el cambio de posición, sino el cambio de velocidad. Eso es bastante intuitivo cuando uno, por ejemplo, hace la ola del estadio, en el que uno no se para y se sienta a la misma velocidad, sino que, o cuando un niño o quien sea se columpia, ¿no? En los juegos mecánicos, tiene más velocidad cuando va al centro y cuando va llegando al punto en el que se va a regresar, llega un instante que tiene velocidad 0, regresa, etcétera, como justamente el movimiento que estamos viendo ahora con el resorte, ¿no? Que es un modelo bien conocido, el movimiento armónico. En fin, eso, seno y coseno, nos dan un modelo bien conocido, justamente porque una función es un desfase de la otra. Entonces, cuando una parte en 1, la otra parte de 0, va bajando hasta que una llega a su máximo, mientras la otra está en 0, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, si hay alguno de ustedes, estudiante de colegio que está aquí, y quizá no ha visto la función seno y coseno, lo podemos ver, la función seno, que es la función roja, la podemos ver como la distancia de un punto del círculo al eje X, al eje horizontal. La longitud del segmento rojo que está ahí marcado, y la azul es la otra distancia. Mientras el punto gira alrededor del círculo, se hacen las curvas roja y azul. Entonces es bien intuitivo ver geométricamente cuando el punto va girando, una distancia crece mientras que la otra va aumentando, y luego la otra empieza a crecer y la otra a decrecer. Se van alternando en los sonidos. Pues sí, es por eso que se usa seno y coseno. Una explicación para los que saben más matemáticas avanzadas, una explicación menos intuitiva es que una es la derivada de la otra, por lo tanto si una representa la posición, la otra representa la velocidad. Y bueno, aquí no dejo de remarcar para invocar el pretexto que nos convoca hoy, ¿verdad? Que esto llega hasta 6, y algo, que es, bueno, por supuesto que es tau, que es el periodo que tienen estas dos funciones, ¿no? Algo muy importante es que para sonidos más complejos, más allá de los sistemas en los que se usan las notas de piano o demás, se pueden poner como sumas de ondas fundamentales. Aquí hay un simple diagrama en el que empezamos las funciones rojas. La función roja que está graficada ahí es una suma de distintas funciones sinusoidales con distintas frecuencias, por empezarla como que es la yuxtaposición de sonidos fundamentales, y algo interesante es que juntos pueden representar
casi cualquier sonido. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce, bueno, para los que saben más matemáticas, como series de Fourier, es la base, bueno, de la representación en series de Fourier. Muy bien, y por supuesto, tienen periodo tau, por lo que las series de Fourier prefieren tau que pi, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a pasar el tiempo que me queda, se ha pasado bastante rápido el tiempo. Quiero ver qué pasa en mayor dimensión. Hasta ahora, sí, ya vimos la cuerda puede vibrar en un sistema súper bien ordenado de frecuencias, una frecuencia, multiplicar por 2, por 3, por 4, etcétera. Algunas proporciones nos gustan para hacer música, y qué sé yo. Más allá de eso, ¿qué pasa en dimensión 2? Cuando digo dimensión 2 es que ahora en vez de una cuerda, ¿qué pasa si considero una membrana? Una membrana que está sujeta por su contorno a su vez es una curva, ¿de acuerdo? Podemos pensar en particular, empezar pensando en una membrana circular, como este dibujo, y pensar cuáles son sus modos fundamentales, cuáles son sus frecuencias. Sus frecuencias estarán también ordenadas, existirán, para empezar, estarán también ordenadas como los de la recta, que es una frecuencia fundamental y los múltiplos, y sucede que no. O sea, aquí no voy a entrar en detalles, pero el punto es que la geometría, la riqueza de la geometría de tener dos dimensiones en vez de una, le da mucha más libertad a las ondas para viajar, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en este ejemplo, da mucha más libertad en la que por ejemplo, ya en el cuarto ejemplo se pierde, o en el segundo incluso se pierde la simetría radial, aunque esté en círculos, aunque esté solo en círculos. Si nos restringimos a discos, si ya nos restringimos a discos, aunque nos restringamos a discos, perdón, el conjunto de frecuencias es muy complicado, no es solo una frecuencia y sus múltiplos. Bueno, imagínense si cambiamos no solo círculos, sino otras figuras, es mucho más complicado. Así que, en general, la respuesta es que, la cuestión es que las frecuencias no están tan bien ordenadas, no es un sistema tan bonito como el de la cuerda, y por lo tanto podemos pensar que los tambores no producen armónicos. Los tambores, Ignacio me corregirá, pero los tambores se usan más para llevar el ritmo, pero no para poner una cierta melodía en la música. Estoy hablando así bien en general. Muy bien. Pero voy a volver a los tambores con la siguiente pregunta. Entonces, lo último que voy a analizar, esto entra más en mi dominio de investigación. De hecho, este es un problema inverso bien clásico que se puede plantear de manera bien intuitiva, así que aún las personas que no han cursado cursos superiores de matemáticas en este momento no se preocupen. La pregunta es bien sencilla. ¿Será posible determinar las características físicas de un objeto que vibra a partir del sonido que produce? Para algunos de ustedes, esto se plantea diciendo, ¿se puede escuchar la forma de un tambor? De hecho, escrito tal cual, si lo googlean van a encontrar con el programa inverso que planteó un matemático hace tiempo. Pero pensemos un poco. ¿Qué significa? Significa que si uno es capaz de escuchar todas las frecuencias del objeto, entonces puedo determinar la forma y el tamaño del objeto. Si lo planteo en el problema unidimensional, es claro que la respuesta es sí, al menos teóricamente, porque basta con la primera frecuencia. Si escucho una frecuencia, que es 1 partido por 2L, entonces puedo calcular L, ¿verdad? Es simplemente 1 partido por 2 esa frecuencia. Por supuesto que ya dijimos que había aquí suponiendo que la velocidad es 1, pero incluso si uno supone fija la velocidad o dada de antemano, esto es totalmente cierto con una sola frecuencia, ¿verdad? Vamos, y esto musicalmente corresponde a que las personas entrenadas en música escuchan algo y saben qué nota es, y si uno tuviera el grosor y la densidad y tensión de la cuerda, técnicamente podría determinar su longitud. Muy bien, y eso está perfecto. ¿Qué pasa en dimensión 2? ¿Se puede escuchar la forma de un tambor? Puedo, a partir de las frecuencias, supongan que tengo las frecuencias
de un objeto, puedo determinar de qué forma es. Aquí no hay solo tamaño, en dimensión 1 solo hay tamaño, porque no hay para dónde moverse. ¿De acuerdo? En dimensión 2 no es solo tamaño, sino una forma. Y como ya intuirán, hay mucha riqueza geométrica. Por lo tanto, bueno, no sé. Iba a decir, por lo tanto, se atreverán a pensar cuál es la respuesta. Los que no conocen este problema, ¿cuál creen que sea la respuesta? En lo que reflexionan, voy a comentar, ya no voy a entrar en detalles, pero me gusta explicar esto de la siguiente forma. ¿Qué significa eso de las frecuencias matemáticamente? ¿Cómo uno determina, aunque sea teóricamente, las frecuencias de un objeto geométrico? Porque ya no es directo hacer este análisis de dibujar las ondas como lo hice con la cuerda, que solo tiene dimensión 1 y que su periodo simplemente es cuántas ondas caben, ¿verdad? O sea, de cuántas crestas y valles tiene la onda que yo esté considerando. Pues bueno, así como los astrónomos tienen aparatos, telescopios para ver los objetos que estudian, o microscopios, otros científicos, en matemáticas hay un aparato matemático, un artefacto que se llama el laplaciano, que tiene forma de prisma, curiosamente, ¿no? Y que es como un prisma. Es como un prisma porque todos los que han tomado cursos superiores de matemáticas saben cuál es la fórmula de Laplaciano, pero por este momento no me interesa, solo me interesa que me crean que cuando se aplica ese Laplaciano, cuando uno lo hace actuar en un dominio, le hace una zona de 2 dimensiones, ese artefacto nos entrega una lista de números que se llama el espectro. Entre paréntesis, los que saben matemáticas, esto es el espectro de Laplaciano con condiciones Dirichlet homogéneas, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es una lista de números, tales que determinan exactamente la frecuencia. Por cierto que la frecuencia es raíz de esa magnitud partido por tau, nuestro tau, ¿verdad? Por 2pi, pues. Para que a los que saben matemáticas, o sea, a los que han tomado cursos más avanzados, para que les haga sentido esto, bueno, la función que se usa en una dimensión es seno de npi partido por lx, ahí se calcula su Laplaciano y ahí está la cuenta, y lo pueden ver, no me interesa entrar en los detalles por ahora, pero esa es la fórmula. Entonces, hay un microscopio matemático que a un dominio me entrega las frecuencias. Eso está perfecto. Lo que ahora nos estamos preguntando por la pregunta inversa, esa lista de números, suponiendo que la podemos acceder a ella, ¿nos determinarán el objeto? Si ya dijimos que para una cuerda sí, para 2 dimensiones, si el objeto es circular, sí. Sí, por cierto que sí, la respuesta es sí, porque solo basta determinar una magnitud. Si ya de antemano sabemos que es circular, entonces solo basta determinar el radio. Y si no tiene restricciones en la forma, alguna hipótesis, solo escuchando una conjetura o hipótesis, paso a la siguiente slide y me voy a saltar un par, porque ya está viendo el tiempo, voy a ir directo a la respuesta. Este es un problema inverso que se planteó por un matemático que hace ya unos 50 años, y se resolvió en los 90s. Yo creo que varios de ustedes saben la respuesta, por eso no dicen la conjetura o qué creen, pero la respuesta es no. La respuesta es no, y en los 90s, ahora les voy a decir quién, pero un grupo de matemáticos dio la respuesta negativa, dio un contraejemplo, dio estas 2 figuras en particular, precisamente estas 2 figuras, tales que cuando uno aplica el Laplaciano aquí, o sea, pone el microscopio matemático, que créanme que existe, nos revelan los mismos conjuntos de números, el mismo espectro. Me voy a saltar varias slides, les hago la pregunta, sobre estos 2 específicos dominios que están ahí dibujados, ¿qué de particular tienen? ¿Alguien nota algo en particular? Bueno, primero que no son iguales, no, ¿verdad? No son iguales. O sea, si lo de rotar no importa, espero que haya quedado implícito desde el principio. Si yo rotaba el objeto, sigue siendo el mismo.
Sin embargo, estos dos, por más que los rote, no llego de uno al otro, ¿verdad? ¿Tienen algo en común? Esta pregunta sí podrían responderme. ¿Tienen algo en común estos dos objetos? Si uno los mira, están claro, muy bien, Cristian. El área. Si uno los mira, están cuadriculados, están triangulados, de hecho, de manera precisa. Tienen la misma área. No solo tienen la misma área, tienen los mismos ángulos. Mira, buena pregunta de Matthew. Tienen el mismo perímetro. Tienen el mismo perímetro. Claro, ninguno es convexo, como dice Esteban, pero en particular tienen el mismo perímetro y área. Exactamente los ángulos, no lo sé. Quizá haya uno que no sea de 45, ¿no? Todos son de 45 y 90, ¿verdad? Ahora, si son el mismo número, bueno, los conté rápidamente para responder esa pregunta, es interesante, pero de entrada, el mismo perímetro, el mismo área. Estas propiedades son isoespectrales, eso quiere decir que se mantienen con el espectro. Eso explica que, o sea, de entrada, uno estaba condenado a buscar contraejemplos que tengan el mismo perímetro y área. Y por cierto que la manera en la que llegaron es bien, bueno, sencilla entre comillas, pero bien constructiva, más bien, se puede explicar como doblando y desdoblando dominios, un mecanismo de construcción que tiene un nombre. Pero bueno, esto fue probado, en los... Ok, el problema fue planteado por Mark Kac en el 66 y fue demostrado en el 92, o sea, bueno, hagan la cuenta, o sea, 20 y tantos años después, por Caroline Gordon, David Webb, Scott Wolpert, matemáticos de Estados Unidos, por el mecanismo constructivo que les dije. Y bueno, este ejemplo me gusta mucho contarlo porque es un primer ejemplo, es un ejemplo clásico de un problema inverso. Un problema inverso que en particular, que tiene un montón de aristas, de líneas de investigación abiertas. Por ejemplo, no se sabe si nos restringimos entre los convexos, no se sabe si es cierto. Si nos restringimos entre los conjuntos de frontera regular, es decir, sin esquinas, no se sabe. Sí se sabe si nos restringimos entre varias clases de conjuntos de frontera regular, por ejemplo, entre los de frontera regular que son convexos. Y hay un montón de líneas de investigación actuales, la mayoría que involucran no solo problemas inversos, sino geometría y análisis, o análisis geométrico más específicamente, que abordan este tipo de problemas. Más en general, y aquí simplemente para contarles una información bien amplia, digamos, de lo que se conoce como el área de investigación de los problemas inversos. En general, uno dice que un problema inverso consiste en determinar algo a partir del efecto que produce. Tiene bastantes aplicaciones. Un ejemplo clásico de problema inverso es la tomografía. Bueno, aquí el tercer dibujo quizá casi no se ve, está en rojo, se confunde con el fondo oscuro. Pretende ser un diagrama de la prospección sísmica, que es como leyendo la transmisión de ondas sísmicas que se transmiten al interior de la Tierra, recuperar datos del interior de la Tierra. ¿De acuerdo? Y bueno, el del medio es un esquema de un sonar, que es otro tipo de problema inverso. ¿De acuerdo? Sí, entonces esto es, por ejemplo, en lo que yo trabajo, el tipo en problemas inversos, ya solo para, de manera más específica, el tipo de problemas que en mi área estudiamos. Con esto ya voy a terminar, es determinar más específicamente parte de una ecuación, de hecho de una EDP, que es una ecuación diferencial parcial. Los que no les suena eso, bueno, no se preocupen, pero simplemente piensen que es un objeto matemático, una ecuación diferencial parcial, que modela cierto fenómeno físico, idealmente, conociendo parte de su solución. Entonces es como preguntarse, analizar la EDP al revés, ¿de acuerdo? En particular, yo estoy interesado en coeficientes discontinuos, que es cuando podemos pensarlo como que cuando en el medio donde se están transmitiendo las ondas hay un salto de velocidad que nos lleva a
transmisión de información, pero también reflexión y por lo tanto pérdida. O sea, cuando digo reflexión quiere decir que a través de la interfaz, donde hay un cambio abrupto, piensen en una capa de la corteza terrestre, se está transmitiendo una onda y ahí una parte de la onda rebota y una parte continúa. En fin, eso depende de varias cosas y hace más interesante y más complicado matemáticamente el problema inverso que se estudie en cuestión. Y bueno, ya no me da tiempo, pero hay distintas hipótesis para ciertas situaciones específicas, como que, por ejemplo, hay un cambio abrupto en un sentido de la velocidad específico, toda la onda se va a reflejar, lo cual pretende ser representado por el diagrama de la mitad, en el que la información se va a reflejar y nunca va a llegar afuera. Afuera digo el exterior del dominio, que es donde típicamente uno hace la observación. En fin, bueno, en el área de problemas inversos se estudian sobre todo ecuaciones diferenciales parciales, usando herramientas de análisis funcional, de ecuaciones, algo de geometría y demás. Y bueno, espero que se hayan quedado con algo de esta charla, sobre todo de cómo se transmiten ondas y cómo se estudian distintos fenómenos de naturaleza ondulatoria. Aquí yo creo que es buen tiempo para terminar, pues sobre todo si alguien tiene algún comentario, duda o corrección, no duden en hacerlo ahora, sobre todo para que los demás lo escuchen. Muchas gracias a los que continuaron hasta ahora y encantado de responder sus dudas, ya sea por correo o ahora mismo. ¿Sí? Muchas gracias, está muy interesante todo este tema. No sé si tengamos preguntas de parte de los asistentes. Sí, yo tengo una. Sí, Raúl. Alberto, bueno, lo primero, interesante y entretenida tu exposición. Gracias. La verdad que esto yo quiero ir a la dimensión 1, a lo del sonido y la cuerda. Esto siempre ha sido como una suerte de misterio. De hecho, esta forma de dividir las notas musicales, como tú muy bien lo explicaste, es una cosa bastante arbitraria. Y de hecho, la entrastadura de una guitarra se construye precisamente con esta suerte de progresión geométrica, la cual coincide, digamos, con la física en algunos casos. Me parece que en la quinta tú también lo mencionaste, pero finalmente no se llega, si se hace una distribución así por progresión geométrica, no se llega, digamos, al final, a la octava, a coincidir. Entonces ahí pareciera que hay un problema abierto, ¿no? Un problema que matemáticamente a lo mejor tiene solución, pero no es por el lado de las octavas. También puede ser por el lado de la física. ¿Y por qué tendrían que ser 12 sonidos? De hecho, la música oriental tiene una cantidad diferente de notas, ¿no? Entonces, también es un punto, ¿cuál es la cantidad de notas que deberían existir y que haya una concordancia con la física y con la matemática, de modo que no tenga que hacerse ninguna aproximación, de que todo calce bien? Y más aún, digamos, y ahí ya entramos en una cosa media filosófica, que, digamos, la naturaleza humana las acepte como notas y disfrute de la música con este nuevo sistema de notas. Yo no sé si acaso tú tienes alguna aproximación distinta que no sea esta del temperamento igual, digamos, proveniente de Pitágoras. Sí, gracias Raúl por la pregunta, pero no tengo una idea más allá de haber entendido que el sistema actual consiste en definir esas 12 notas perfectas, exactas, entre la repartición igual entre octava y octava. Y por supuesto entiendo que hay muchos otros sistemas históricamente, o sea, de la música pentatónica, oriental,
Claro, Cristian comenta que ese buen temperamento viene de Bach. Ah, exactamente, el clavecín bien temperado, ¿no? Es lo que menciona. De Cristian. Ah, muchas gracias. Bueno, no sé si Ignacio o Cristian quieran comentar otra cosa, pero yo me atrevería, por lo que sé, yo me atrevería a decir que no existe algo así como lo que debe ser, ¿no? O sea, yo creo que histórica, la música es algo más que solo la definición de los sonidos y cómo suenan, es algo sociocultural que se ha definido, las distintas sociedades lo han definido de alguna forma u otra y a eso nos así y todo, para mí es súper interesante eso de que la 2 a la 3 casi pega con a la 13, 2/3 a la 13 casi pega con 2 a la 7. Y bueno, ahora comentan, Ana Huitrón comenta que Julián Carrillo trató de buscar otro sistema. Ok, y eso condujo a la música microtonal. Ok. También entiendo que hay algo como música continua, ¿no? Que en todos los espectros pueden sonar algo, pero bueno, no, ignoro más allá de esto, cómo se darán cuenta. Ah, bueno, gracias por los comentarios, muy interesante. Un comentario ahorita que mencionaste el continuo, como por ejemplo el piano y la guitarra están como estratificados, pero por ejemplo otros instrumentos no tienen ese límite, ¿no? Por ejemplo, Correcto, como el violín. o una trompeta pueden hacer el continuo. Sí, pero ignoro. Bueno, por ejemplo, no lo mencioné, pero algo que tenía por ahí es que algunos instrumentos de viento, flautas, por ejemplo, se modela los sonidos, los armónicos que producen de la misma forma que intenté explicar para la cuerda. Y de hecho, depende del tipo de flauta, pero entiendo que producen un subconjunto de los armónicos, o sea, qué sé yo, los armónicos con índice par o así, de la cuerda, que es, matemáticamente es interesante, ¿no? Que es casi prácticamente unidimensional, al menos para flautas. Me imagino que no es lo mismo para todos los objetos de viento, no sé, para la trompeta no. Pero entiendo que flautas el conjunto de armónicos es un subconjunto de las frecuencias fundamentales de una cuerda. Ok. Ana dice que entre más nos alejamos de lo tonal y lo temperado, menos nos gusta. ¿Nos gusta? A los seres humanos, te refieres, ¿no? Me imagino. A las masas. Menos pop se pone. Bueno, gracias. Sí, bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas. Si me preguntan algo de problemas inversos, quizá puedo responder con más seguridad. Y bueno, por el periodo que hace de distintas funciones sinusoidales, obviamente preferimos tau, ¿no? Preferimos tau, dado que, bueno, el día de hoy eso nos convoca. Aunque, igual que la música, la elección de pi o tau es algo más humano que matemático, ¿no? Así que si ya estamos acostumbrados a pi, y si Héctor se aprendió 100 dígitos de pi, yo creo que seguiremos usando pi. Si era Héctor, ¿no? Que se había aprendido. Algunos Sí, dígitos de pi. sí, le tocó concursar en algún momento cuando teníamos el concurso presencial, pero ahora en modalidad online no se realizó ese concurso porque es muy fácil tener los dígitos de pi a la mano para decirlos. Claro, Cristian, perdón, no había visto una pregunta. Cristian pregunta, cuando se analiza la luz proveniente de un planeta y sacan la composición del planeta, ¿eso es un problema inverso? Sí, o sea, en la definición de problema inverso caben, por supuesto, muchas cosas que se analizan con distintas técnicas
científicas. Algunas están con más matemáticas que otras. Yo en particular estudio los que me interesan, los que tienen que ver con ecuaciones diferenciales parciales, pero el espectro del problema inverso es bien amplio. En particular, claro, muchos sistemas de imágenes, por cierto, de imágenes médicas o también de imágenes astronómicas, son problemas inversos, porque uno ve el efecto que causó, ya sea la reflexión de ciertos rayos o la emisión de ciertos patrones, en el caso del ejemplo que estás mencionando, es, qué sé yo, emisión de espectro electromagnético, ¿no? Ahora, en ese ejemplo en particular, yo creo que se tiene muy poca información, ¿de acuerdo? Como para estudiarse como el caso de imágenes médicas, en el que se tiene mucha información y ahí son algoritmos, son matemáticas los que reconstruyen de mejor o de más efectiva manera que otros el problema inverso. Claro, calcular las raíces de un polinomio puede verse como un problema inverso, por supuesto. O sea, todo es un problema inverso. Había una mano Alberto. levantada. Ajá. Sí, Raúl, ¿o quién? Sí, Alberto, sí. Mira, la semana pasada asistí vía online a un seminario también y un colega de la Universidad Católica del Norte expuso esto de sistemas inversos, pero estaba planteado en términos de matrices, o sea, dado un conjunto de valores propios o de números complejos, encontrar una matriz que tenga a estos valores como, y que la matriz tenga algunas características, ¿no es cierto? De que, no sé, que sea positiva, por ejemplo, que todos los elementos sean positivos. Pareciera que se toca con lo tuyo, ¿no? Porque de alguna manera tú mostraste que están relacionados también los problemas inversos que tú tratas con problemas de valores propios. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, este es el problema inverso espectral súper conocido, el que presenté como ejemplo ilustrativo, porque es un problema inverso espectral clásico en el que uno conoce los valores propios y trata de reconstruir lo que vendría siendo la matriz. En este caso, el laplaciano lo podemos pensar como matriz, pero de infinito dimensional, porque, bueno, para los que están más al tanto de matemáticas, o sea, el laplaciano es un operador que actúa qué sé yo, H01 inter L2 y que en realidad, claro, su resolvente es compacta y eso, como todo operador compacto, nos garantiza la existencia, aunque estemos en dimensión infinita, nos garantiza la existencia de valores propios. Esos son como teoremas de análisis funcional. En dimensión finita, bueno, están las maneras para diagonalizar. Entonces, en los problemas inversos es al revés. Ahora, si tengo los valores propios, calcular de qué operador se trata, de qué laplaciano, y en particular, cuando digo de qué laplaciano, ahí está incluido en qué dominio está actuando. Sí, pero digamos, en resumen, entiendo que lo que cuentas es claro, un problema inverso en dimensión finita, análogo, espectral, que tendrá sus dificultades en las especificaciones que le piden a los números complejos en particular. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. ¿No? No sé si haya más preguntas. Si no, podemos volver a agradecer a Alberto por la charla que nos impartió. Gracias a ustedes.